En el mes de abril, el Centro de Estudios de la UIA, querido Rulo, dígame, realizó un informe especial sobre el impacto del COVID-19 en las empresas. La UIA. Algunos datos que surgieron de esta encuesta, estamos hablando de abril, del mes pasado. Sí, claro. Hay un 72% de las empresas con caída de ventas mayor al 60%. El 87% de las empresas tienen serias dificultades para pagar los sueldos. El 64% manifiesta que no podrá pagar los sueldos. Otro 23% que solo podrá pagar aproximadamente la mitad. El 28% restante registró menor caída de las ventas de hasta el 60%. Al cierre de la encuesta, la mayoría de las empresas no pudo acceder a los programas de crédito. Estamos hablando, esto es de abril, ¿no? También es cierto que recién se habían presentado los programas de crédito que se presentaron durante el mes de abril, ¿no? Seguramente ese número habrá crecido. Y hay un 80% de empresas con dificultades para el pago de sueldos que no pudo acceder al crédito bancario. Insisto, mes de abril. Le podemos preguntar a Miguel Acevedo, que es el presidente de la Unión Industrial Argentina, bueno, ¿qué resultados o cuál es el escenario ahora en mayo? Miguel, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Tonietti y estoy acá acompañado de Raúl Rulo de la Torre. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel, Rulo, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos, Miguel. Esto es el informe del Centro de Estudios de la UIA del mes de abril. ¿Cómo está la situación en mayo? Muchos de esos tópicos han cambiado o están cambiando, ¿no? O sea, el tema de los sueldos, todavía no tenemos la última encuesta, pero el tema de los sueldos va a cambiar porque ahí todavía no había entrado a pleno el pago del 50% del sueldo neto, ¿no? En algunas de las para las empresas pymes y el tema, el ATP hoy está funcionando cada vez más para las empresas que lo han pedido y hace que yo creo que el tema de salarios eso se va a arreglar bastante. Lo que nosotros también ahí vimos era, bueno, hay una filmina que a mí me pareció interesante. Una de las preguntas era que acá están hablando de los dos tipos de empresas. La FIP los considera afectadas o no afectadas. Nosotros le decimos esenciales, o sea, que serían las no afectadas. Esenciales son las que empezaron a trabajar, que siguieron trabajando desde el inicio, o sea, las que son alimentos, las que tienen que ver con todo el tema sanidad, laboratorios, que hoy siguen. Y sin embargo, también las no afectadas o esenciales tenían problemas. Había un 10% de esas empresas con problemas para pagar salarios. ¿Pero por qué? Porque esas esenciales muchas veces trabajaron al 20%, al 30%, no era que trabajasen al 100%, otras sí llegaban a trabajar al 100%. Por eso es tan heterogéneo esto, porque ahí ustedes tienen empresas en donde se producen alimentos de primera necesidad y esas siguieron trabajando con los problemas que podían llegar a tener de transporte, logística y de todos los protocolos sanitarios, pero siguieron trabajando. Y otras, les doy un ejemplo, los que hacen chocolates, o sea, todo el tema cayó justo la Pascua, y la Pascua fueron menos del 10% de ventas de lo que es normalmente, o mucho menos. O sea, que están en zona turística, ¿no? A mí me contaron el caso de chocolatería de Bariloche. Por supuesto, todo eso, lo que están en zona turística. La gente que vende café, ustedes conocen muchas marcas, la que vende café a los supermercados, que los supermercados siguieron abiertos, pudieron mantener, pero las que vendían a los bares, a los restaurantes, a los servicios que están cerrados y que no tienen demanda, bueno, todo eso, imagínense los que hacen las reuniones, fiestas o eventos y todo eso, que se da café o alcohol o lo que sea, todo eso se paró. Entonces hay, a pesar de haber empresas teóricamente no afectadas, también estuvieron afectadas. Por supuesto, las otras fueron mucho más. Ahora,
salarios en el general, en ese momento que se hizo la encuesta, había un 12% de empresas que tenían problemas para pagar salarios, o que iban a pagar salarios menos o lo que sea. Pero fíjense, ¿no? En tarifas públicas, 40%. En pago a proveedores, 50%. Y en impuestos casi el 60%. ¿Y eso qué le están diciendo? Que cuando empieza el tema de sobrevivir, los salarios se mantienen, porque es un activo, más necesita el trabajador. Aunque no esté trabajando, necesita mantener al trabajador. Las tarifas, energía y todo eso, se paga el 40%. El pago a proveedores es lo peor de todo, porque es la cadena de pagos que se empieza a resquebrajar. Ahí muchas veces, mucha gente que no se da cuenta, pero no estamos hablando de la informal, que es mucho más todavía. Claro. Pero dentro de los formales, el acceso al crédito es muy, muy poco. Esto le iba a preguntar, Miguel, ¿usted qué opinión tiene sobre el rol de los bancos y el sistema financiero en general en esta situación? Acá hay dos cosas, ¿no? O sea, el Banco Central trató de dar una política de decir, bueno, a los bancos que presten. Ahora, nosotros de hace 40 años o más, desde que yo trabajo, que me acuerdo, el rol de los bancos fue cambiando de tener como cliente, o sea, tiene al ahorrista, ¿no? Tiene los dineros de los ahorristas. Y después su cliente, que normalmente eran empresas y todo eso, cambió y es mucho más un cliente monopólico, que es el Estado que sea, que es el que le demanda. Es más fácil prestar bonos a un Estado que normalmente sabe que le va a pagar y le paga más. Muchas veces el propio Banco Central. Muchas veces el propio Banco Central. LEBAC, LELIC. Exactamente. O sea, es más fácil eso que estar estudiando las carpetas de crédito hasta de las empresas grandes. Pero supongamos, cuando uno revisa, Argentina es uno de los países más cerca del país africano en el tema de crediticio. No tiene el volumen crediticio a las empresas que tiene Chile o que tiene países que no vamos a la parte occidental, sino ¿Cuántos puntos del PBI aplica la Argentina en crédito? Después, si quieren, les puedo mandar. Okay. Eso lo tengo, pero no está en el... No llega al 10 en préstamos a particulares. Y va en baja. Lo más preocupante es que ese índice va en baja. Era del 11, si no recuerdo mal, era 2010, 2012 más o menos. Sí, va en baja, pero fue, o sea, es como el negocio no está en prestarle al privado. Estamos hablando, sí, por supuesto, el tema de la tarjeta de crédito, que es distinto. Claro. O sea, todos los préstamos a consumo es distinto, ¿no? Pero el préstamo a una compañía, más a unas compañías que, por ahí estamos hablando, no empresas de 800 personas o más, sino empresas de 10, de 15, de 100, de 200, que hay que estudiar el mercado, hay que estudiar qué pasa y hay que estudiar. Entonces, normalmente el crédito que está ahí es el crédito, dame los sueldos, que es otro negocio, que es, o sea, dame los clientes particulares, que después le voy a dar seguro, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, y que ahí tengo más rotación. Toman descuentos. A ver si entendemos. Usted está diciendo que el negocio de los bancos no es dar crédito. No es dar crédito a las empresas. Entonces, y entonces seré curioso cuál es la razón de su existencia de los bancos, si no dan crédito a las empresas para que puedan producir. Bueno, van cambiando, y por eso digo que van cambiando, claro. Y su cliente principal es un negocio más financiero de prestar bonos, de tener bonos, claro. Como una mesa de dinero, digamos, para... Exactamente. Muy bien. Hoy posiblemente tengan que volver al sistema productivo. Y este gobierno, cuando habla de eso, de decir, bueno, tenemos que focalizar más en ese sistema productivo, o sea, también hay que crear las situaciones para que se preste al sistema productivo, o sea, que se preste a un nuevo emprendimiento, a un bono
no sé, en Vaca Muerta, si volvemos a tener precios en el petróleo o lo que sea, ¿no? Entonces, pero eso hoy no está. Entonces, por eso es que pasa este tipo de cosas. No solo porque porque tienen imposibilidad de prestar, porque no tienen acceso a esos clientes. Ahora, ¿se trata de crear la situación para que vuelva el crédito a la actividad productiva, o hay que generar las normas para que los obligue a... No, hay que crear la situación. Son las dos cosas, o sea, pero también los privados en muchos tiempos de nuestra vida, de estos 40 o 50 años, hemos tenido ocasiones en donde era más es la bicicleta financiera, o sea, mismo sí, los últimos 4 años era mucho más. ¿Para qué me voy a ocupar en una pyme o en prestarle a alguien si tengo y aparte me marcaba la tasa de interés a la cual yo iba a cobrar? Si venía una empresa grande, decía, necesito plata, bueno, te presto el 17, no, pero ¿por qué? Y porque estoy hablando, no sé, en dólares. Y bueno, porque es lo que le presto al Estado, o al 10, no sé. Entonces, o sea, si hay un prestamista grande, es el que marca la tasa de interés. Entonces, cuando hemos vivido esas situaciones de bicicleta financiera... Estamos hablando del biribiri ese de las LELIC y el, como le decían, el carry trade, ¿no? El carry trade, bueno, el famoso carry trade. Claro, cuando pasa eso, el negocio se va para allá. Claro. Y pregunta, Miguel, usted es presidente de la UIA, estamos hablando, de la Unión Industrial Argentina. ¿Por qué se escucharon pocas voces, y estoy tratando de buscar en mi memoria cuál, de empresarios importantes de la Argentina en contra del proceso de mega endeudamiento encabezado por el gobierno anterior? Porque la verdad que me parece muy bien que estén ahora haciendo este diagnóstico, y hasta lo comparto, Miguel. Pero ¿por qué durante los 4 años de Macri no se escuchaba voces en contra del mega endeudamiento? Que nos llevó a esta situación. Nosotros hemos hablado siempre así. En los 4 años anteriores siempre dijimos, no se escuchaban esas declaraciones fuertes, contundentes. Nosotros tuvimos 6 reuniones en la época del presidente Federico Sturzenegger con él, y explicándole que nosotros no estábamos de acuerdo con esas posiciones. Y después, esta posición ha sido siempre la nuestra. Hemos hablado del tema del financiamiento, de que no se podía combatir la inflación únicamente, el combate a la inflación no es monetario solamente. Yo veía que en los coloquios de ideas, ya sé que usted no integra idea, o no sé si es que va o no va a los coloquios de ideas, en los coloquios de ideas lloraban frente a la presencia de María Eugenia Vidal, lo aplaudían de pie a Macri, le festejaban los chistes a Marcos Peña. Yo veía otra cosa. No sé, quizás... no sé, ¿usted iba a los coloquios de ideas, Miguel? No. He ido una sola vez al coloquio de ideas y punto. O sea, el coloquio de ideas expresa otra cosa para usted, no la UIA, digamos. No, pero igual, lo que estamos hablando de este tema es, estas son posiciones que pueden ser discutidas, o que uno puede ser más productivista, otro más en la parte financiera. Lo que pasa es que tenemos que tener un plan y decir, vamos para este lado. Nosotros tenemos, en la Argentina, tenemos una historia de industria que aparte es federal, es un entramado productivo que está en todas las provincias. Y es algo que lo hemos dicho siempre, que eso lo tenemos que seguir manteniendo. ¿En qué sentido? Es que es una forma, igual que los pueblos en el interior, de justamente que las comunidades se mantengan en el interior, que no tengamos, como tenemos ahora, un país que por sus que es de fase, o sea, que es federal, pero que realmente económicamente es tremendamente unitario. Miguel, yo corro todas las provincias y me doy cuenta de la dependencia que están teniendo y de la molestia por esa dependencia. Y esto no es del año pasado, esto es desde
50, 60 años, y se ve así, y se sigue trabajando de esa manera. Y es lo peor que veo, es que muchas veces cuando nosotros hablamos empresarios, medio de comunicación, y hablamos de Argentina, muchas veces se habla de Argentina y es Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Yo justamente le iba a preguntar algo con respecto a la expectativa que tiene de que Argentina avance hacia un modelo industrial, pero le hago otra pregunta que usted las va a ligar seguramente la respuesta. ¿Qué postura tiene con respecto a la apertura, salida de la cuarentena? Está hablando del interior y obviamente tenemos que hablar de distintos tiempos para zona urbana e interior del país. ¿Cómo está viendo este tema, estas pausas que se están dando para avanzar lentamente hacia una apertura de la actividad industrial? Es que no le veo otra forma de hacerlo. O sea, hoy se está abriendo principalmente justamente el interior del país, porque es en donde por ahí hay menos contagiados, es lógico, los centros urbanos están más espaciados, no dependen tanto del transporte público como es en Buenos Aires y el conurbano. O sea, nosotros entran a la capital 3 millones de personas por día, entonces eso es muy difícil manejarlos. Nosotros lo que hemos visto es, si yo no puedo decir que haya cosas buenas o malas de la pandemia, sí hay ventajas que hemos tenido, que nosotros pudimos ver qué pasaba en China, en Asia, en Europa. Mismo ayer yo tuve una reunión con todos estos países en una charla y hablaban los italianos, cómo están viendo cada cosa. Entonces a nosotros nos dio la posibilidad a la Argentina, y yo creo que este gobierno aprovechó muy bien eso, de manejarnos teniendo los antecedentes de lo que estaba pasando. Lo mismo va a ser con el tema de la salida. Yo creo que ayer, por ejemplo, hablaban los alemanes y muchos países, los europeos principalmente, España, Italia, de esta salida, de cómo está haciendo la salida. Y uno lo dijo, la salida es más fácil entrar que salir. Y están hablando de todo, ¿no? Porque ellos ya están viendo, y fíjense que son muchos países que dependen mucho más del turismo, de lo que hablamos al principio, del restaurante y todo eso, que de la industria en sí, aunque también la tienen y fuerte. Entonces, yo creo que a nosotros nos va a pasar también lo mismo, esto de ir saliendo. Nunca hay que perder de vista la preocupación del contagio y de esta crisis que tenemos. La salud adelante. Sí. Estamos saliendo primero en los lugares que va a ser más fácil el manejo de transporte público, en donde son las provincias y todo. Y después lo que más va a tardar salir es lo que es conurbano y ciudad de Buenos Aires. Ahora, el problema es que ahí está la mayoría del consumo. O sea, sí. Catamarca hoy salió ya la semana pasada, y ahí hay empresas muy importantes textiles o de indumentaria que realmente hay que visitarlas, ¿no? Porque uno por ahí no tiene idea de eso, pero son empresas que tienen trabajo muy robotizado, pero con mucha gente, que hacen prendas, zapatos para trabajo, para el exterior, para todo lo que sea, por ejemplo, prefectura o las camperas o vaca muerta. Entonces, para eso ya empezó a trabajar. Miguel, lo que usted describe... Catamarca es uno de las provincias que no tuvo un solo infectado. No. Pero no tiene la demanda todavía, claro. ¿no? Y ahora vamos a empezar a ver... Claro, puede producir para quien le vende. Claro. Sí. Se viene un mundo, estamos hablando con Miguel Acevedo de la UIA, el presidente de la UIA, se viene un mundo más de mercado interno, de fronteras más cerradas, de autoabastecernos entre nosotros, un mundo más en ese sentido. No estoy analizando incluso la economía argentina en particular, sino el mundo. Se viene un mundo más así, más llamémoslo, voy a decir una palabra que a algunos les suena mal, a mí no me suena mal. Un mundo más proteccionista. Sí, pero definitivamente, déjeme
perdón, ¿no? Porque Sí. por ahí estoy hablando mucho yo, pero ayer me dio mucho esa pauta, ¿no? Hay una palabra que dicen nosotros estamos acostumbrados a una normalidad. Olvidémonos, no vamos a volver a esa normalidad. Sí. Vamos a tener otra normalidad, pero va a ser totalmente distinta a esa que teníamos. Yo ayer veía mucho Europa, como dije que estaba saliendo, ¿no? La preocupación de Europa es que no se cierren los mercados. Pero ahora, ¿qué le está pasando a Europa? Por ejemplo, textiles. Europa, y esto es feo como lo digo, pero bueno, vivió todo el invierno y todo eso, todo lo que es calzado, textiles, toda la moda de invierno europea está en contenedores en Frankfurt, en Hamburgo. A precio de costo, para decirlo de un modo general, o menos. No. En Hamburgo, en Rotterdam, está a precio de materia prima. Porque eso ya no lo pueden vender, o sea, ni los colores, o sea, la moda, se mueven por modas. Entonces, esa moda, los colores, las texturas y todo eso, está a precio de materia prima, y eso se va a entregar al país que les pueda. Entonces, esas son las cosas. Otra cosa, la globalización, y yo no estoy en contra de la globalización, pero muchas veces la globalización hizo que en Estados Unidos muchas de las fábricas que tenía, que Trump lo dio vuelta, a pesar de en sus cosas, tenía algunas cosas que él vio que decía, no, pará, volvé a trabajar Proceso acá. de relocalización de empresas en Estados Unidos. Porque las empresas salieron, por ejemplo Apple, a Asia, Sí. y después le dijeron, bueno, te bajo los impuestos, pero volvé para acá, porque todo lo que trabajaba afuera, o sea, el trabajador era asiático, la ganancia era americana, y como no se volvía a Estados Unidos, se reinvertía afuera, pero la ganancia nunca se pagaba en Estados Unidos. Y ahí empezó todo el tema de Estados Unidos, de decir, bueno, vuelvan acá, bajamos los impuestos. Pero hay otras cosas que no se hicieron así. Y hoy Estados Unidos tiene, creo, no me quiero equivocar, pero más del 15 o 20% de la producción de medicamentos, ¿en dónde? En Asia. Entonces eso es como le pasó a los europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una hambruna terrible y eran los barcos argentinos, acuérdense cuando fue Perón a España. Sí, claro. Eran los barcos argentinos después de la Guerra Civil. No se Española. podían autoabastecer de alimentos. Exactamente, ¿y qué hicieron? Se cerraron. Pero Claro. esas son las cosas que nosotros tenemos que saber, o sea, acá todos hablan o sea, yo nunca he conocido un país menos libre, libertad total como Estados Unidos. Estados Unidos va a una empresa y dice, señores... Y no le podemos vender limones, Miguel. No, Tenemos que porque tuvo como 4 presidencias para venderle 1 kilo de limón. ni limones, ni biocombustibles. Claro, ni nada que se porque le ellos ocurra. protegen a su sector agrario y además la integración territorial que eso le genera, ¿no? Pero usted sabe que en los 80, los 90, la Argentina hacía manteca de maní y le empezó a vender a Estados Unidos. Y Estados Unidos 90. Y Estados Unidos, cuando vio que se le vendía más de 4.000 toneladas directamente, cortó el mercado, le puso cupos. Pero eso lo hace, yo no estoy hablando, una cosa es la globalización, la libre empresa y todo lo demás, y otra cosa es decir, defender el trabajo, y los americanos ponen Made in USA, defienden su trabajo americano, no compran estupideces, buscan calidad, pero defienden ese trabajo. Estamos hablando con Miguel Acevedo, el presidente de la UIA, teniendo una charla muy interesante. Miguel, esto es una cosa que le preguntamos a muchos de los empresarios con los cuales nosotros conversamos en nuestro programa. ¿Cuál es? Está claro que cada país tiene su idiosincrasia, su tradición, sus leyes, su cultura, su vida política, su contexto y demás. Pero, ¿cuál sería un modelo para la Argentina, para el desarrollo de la Argentina? ¿O podemos armar un Frankenstein de un poquito de cada país? Pero, ¿hay un país en el cual nosotros, por tamaño, por dimensión, por tradición, nos podemos reflejar y tomar ese modelo y aplicarlo en la Argentina? ¿Existe ese país?
¿O algunos aspectos de algún país? No. No. Yo en esto estoy abierto a todas las discusiones, qué es lo que tenemos que hacer. Algunos dicen Australia, otros dicen... la presidenta en su momento lo nombró Alemania, ¿no? No, Alemania. Pero justamente en mi vida estuve 30 años viajando por todos lados, porque tenía que ir a visitar clientes. Y entonces, una cosa es cuando uno va a un país, o cuando uno va a Bariloche de vacaciones. Y es muy lindo, pero uno va de vacaciones. Cuando se tiene que quedar después, yo no digo que siga siendo lindo, pero hace frío, es muy duro. O sea, una cosa es ir de vacaciones a un lugar y otra cosa es vivir en ese lugar. Pero volviendo a su pregunta, Australia no tiene nada que ver con nosotros. Es un país subpoblado, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo. Es un continente, es subpoblado, es muy lindo, pero está... primero está en la puerta de Asia, ¿no? Uno puede decir sí, está tan afuera del mundo como Argentina, ubicado. Si Argentina está muy afuera del mundo, pero en el sentido... estamos lejos. Lejos de todo. O sea, para un europeo hacer 13 horas de viaje para llegar acá es un espanto. O sea, fíjense que un panameño está en 2 horas en Estados Unidos o cualquiera está mucho más cerca en el mundo, y los europeos también. Ahora, un viaje así es una cosa de locos hacerla. El avión nos acercó, por eso existían los traders, que ahora no existen más porque hay teléfono, porque hay el tipo que conectaba Asia, en Europa conectaba Asia con América, que eran los productores, y Asia, que eran los consumidores. Pero bueno, fíjense, Australia está dentro del Commonwealth inglés. Es otra cosa, tiene un mercado distinto. Nosotros no tenemos ese mercado. A ver, son muy poca gente, tiene la parte agrícola, pero también la parte minera, ¿no? Minera, y tiene mucho todo el tema tecnología. Pero está muy volcado al mercado asiático, y es un punto clave, como puede ser Corea para Estados Unidos, Corea del Sur para Estados Unidos. O sea, tiene tratamientos diferentes. Tiene un lugar geopolítico que nosotros no tenemos. Claro, exactamente. Bien. Geopolítico no tenemos. Alemania también es un caso distinto. Si yo voy a Alemania, es muy lindo, pero ahora y es distinta la gente. Por eso es otra de las cosas. O sea, a mí me gusta vivir en mi país, tengo mis hijos, mis nietos, y quiero seguir viviendo acá. Lo que tenemos que tener es saber dónde están los problemas y cómo los solucionarlos. O sea, tener un poco más de solidaridad y no ser todos, cada uno que viene. A propósito de Alemania, estamos hablando con Miguel Acevedo. Trascendió y lo dijo públicamente hace días atrás, pero había trascendido antes periodísticamente y ahora lo dijo públicamente. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, relató un diálogo que tuvo con Angela Merkel en su última visita a Alemania, y que Angela Merkel le preguntó a Alberto Fernández en una cena que tuvieron con sus comitivas, es por qué en la Argentina los ricos se niegan a pagar impuestos. Digamos. No me voy a meter en ese tema, que es un tema bastante engorroso, o mejor dicho, lo podemos hablar otro día. Pero lo que sí está claro es que las personas con capacidad de ahorro y las personas ricas de la Argentina tienen sus ahorros, para decirlo de un modo elegante, exteriorizados en compañías offshore y demás. O sea, el ahorro de hombres ricos y mujeres ricas de la Argentina no está en la Argentina. Ese no es, de alguna manera, la fuga de capitales y el ahorro que está fuera del país. No es casi como uno de los talones de Aquiles del desarrollo económico argentino. Claro que sí. Claro que sí. Es una lástima que el ahorro argentino... A ver, pero yo no le diría, sáquele hombres ricos y póngale sociedad. Y es verdad. Y es verdad. Ahora pregúntese por qué es eso. Porque no hay moneda. Es absolutamente... No, pero el dinero que tenés en una empresa offshore la podés tener acá, en una empresa, en un edificio, en una fábrica. ¿Por qué no está?
porque en el 2001 los bancos no pagaron los plazos fijos, porque se devaluó, porque no se pagaron, o sea, porque no tenemos que darle tenemos que hacer que pero lo que usted dice es lo que el mundo también se queda con la boca abierta, porque a ver, el mundo se globalizó, pero no hay mucha gente que viaje y que conozca, mismo porque estamos lejos geográficamente, como dijimos al principio. Pero no me gustaría seguir esa línea porque estamos de acuerdo en esa línea. El tema es identificar dónde está el problema. Y el problema no está en el que deja la plata fuera, sino el por qué lo deja fuera. Pero yo le quería decir algo. Al principio, o sea, yo estoy en una empresa argentina y salgo constantemente a viajar. Constantemente estoy viajando, ahora ya no, ahora hace 10 años que me he vuelto más hombre adulto, como se dice, y me cuesta viajar, están viajando las generaciones más jóvenes, porque es complicado. Ahora, ¿qué voy? Voy a buscar los clientes, convencerlos. Convencer a un cliente no es que voy y vendo, uy, qué lindo tu producto y me lo compra. Es convencerlo de que ese producto le va a llegar cuando el cliente quiera y no cuando yo quiera. ¿Sí? Porque ese cliente necesita ese producto para hacer algo en tiempo y forma. Entonces muchas veces lo que hacíamos nosotros, siendo una empresa local, decíamos, vení y conocer o sea, los traíamos acá. Es una forma, vos tenés dos formas, una mostrándole números, y decir, esta es la empresa, el número frío, ¿no? Y otra cosa es decir, mirá, ve la empresa, ve los trabajadores, ve cómo es esto, y que es distinto, es mucho mejor. Para mí es mucho mejor si tenés algo para mostrar. Entonces, cuando venía la persona que viene acá, el primer sorpresa que se lleva es ver Buenos Aires. No se le imagina Buenos Aires como es Buenos Aires, ¿sí? A nosotros nos pasaría mucho con algunos países. ¿Y a dónde lo lleva, Miguel? No, y después lo llevo al interior, a las fábricas. Pero en Buenos Aires, ¿dónde lo llevan? Si lo llevan a Puerto Madero, a la Recoleta. No, pero perfecto, pero se ve edificio, todo eso, sí. No caballo, carrito, ni no, pero uno va a Quito, va a otro lado, estoy de acuerdo en lo que usted dice, yo ya sé a dónde va, pero ve otro tipo de ciudades. En Buenos Aires hay un 10% de la población viviendo en exactamente, sí, en barrios pobres, 10%, casi el mismo porcentaje que San Pablo, casi el mismo porcentaje que Río. Sí, pero también uno va a Río y ve, ahora, pero de vuelta, vamos ahí, y después cuando lo lleva al interior, y cuando ven las fábricas, cuando ven los puertos, cuando ve, entonces uno dice, pero esa persona se va y ¿qué tiene? Ahora, ¿qué tiene? Es una mirada de desprecio, porque no puede entender que un país tan rico esté en esta situación. Ahora, no son los ricos, son la sociedad lo que tiene que arreglar esto. Y volviendo a esa pregunta, por supuesto que la gente, o sea, hay muchísima... De vuelta, pensemos en que si nosotros tenemos decisiones de gobierno que es vení, trae tus dólares, dejalos acá y llévate $10 más de lo que trajiste. Nunca va a haber gente que traiga acá para poner en pesos y poner fierros. Por eso que las industrias, los comercios que están acá, son gente que está creyendo que el país sirve, pero entonces le tenemos que dar la posibilidad de que no se arrepientan de eso. La plata que está afuera es de la que se arrepiente de eso. Se le puede poner los impuestos que se quieran, pero lo que nosotros tenemos que hacer es que vengan acá. Esa es la disociación que tenemos en la Argentina nuestra, de que crear capital, que crear ganancias, para nosotros significa dar trabajo, dar mejores condiciones y mucho mejor es hacerlo en tu país. Nadie quiere irse del país, pero hay que preguntarse por qué están afuera, porque no tienen. Hay que volver a recuperar el peso como moneda no solamente de cambio, de transacción, porque si no, ¿por qué se compra un departamento en dólares y no en pesos?
Porque en el transcurso del tiempo no se sabe si va a tener los pesos cuando reciba. Esas son las cosas que hay que cambiarlas. Ahora, la Argentina la puede cambiar. Sí, Miguel, yo le digo esto y por ahí dejo la pregunta, y la pregunta es para dejarla abierta, pero ¿son las sociedades o son las dirigencias? Tenemos una dirigencia, me refiero a la política, la de empresaria, hasta sindical inclusive, que cree en eso, que cree en un proyecto así, que se está jugando por un proyecto así, o sigue pensando únicamente en la propia y que cómo le saca ventaja hasta en una situación como la que estamos viviendo hoy. Bueno, yo no quiero ir yo no. Ella es una pregunta que habría que hacernos entre todos. Exactamente, por eso les digo, por ahí es para dejarla abierta, ¿no? Pero digo, y cuando se lo digo le estoy diciendo que yo estoy viendo medio el problema por ese lado también. Además, me parece, Miguel, que las responsabilidades no son las mismas. Los sectores los sectores asalariados no tienen una empresa offshore. No. O sea, lo que tienen empresa offshore son los empresarios que generaron su riqueza, en algunos casos en el mundo financiero, en la Argentina, y después... Pero no son los empresarios también los que están acá y que tienen inversiones claro. en la Argentina. Pero la Argentina tiene un PBI, ¿no? Tengo entendido que tienen casi un PBI. Más, probablemente más. Medido ahora debe ser más, seguramente. Tienen un PBI entero. Afuera. Sí. Afuera. No tenemos casos de que hace 4 años que se está invirtiendo poco. Sí. Y eso es peor que tenerla afuera. O sea, que se está invirtiendo poco es porque hay algo que estamos haciendo mal. No me estoy sacando estoy hablando de todos. O sea, que hay algo que tenemos que cambiar entre todos. Y la sociedad, usted recién me preguntaron la sociedad, ¿cómo se está comportando la sociedad en 60 días? Se está comportando, hay otras sociedades, y no quiero decir, pero países muy cercanos a nosotros, Brasil, que no están acatando la pandemia. En Brasil el comportamiento, está muy bien lo que señala usted, Miguel, estamos hablando con Miguel Acevedo. El comportamiento en Brasil no es solo de Bolsonaro, es de la sociedad. Hace días atrás hubo en el centro de San Pablo una manifestación de camioneros en contra de la cuarentena. Pero una fila kilométrica de decenas de kilómetros de camioneros por el centro de San Pablo en contra de la cuarentena. Exactamente. Pero contemos de verdad eso. Acá tenemos una sociedad que está acatando, pero de buen grado, acepta lo que se está haciendo y lo está haciendo, porque si quisiese estaría todo afuera. Y lo está haciendo bien. Entonces, estas son las oportunidades que también da esta crisis, de mostrar y lo que tenemos que terminar de una vez por todas es esa bendita brecha. Y lo estoy hablando de los dos lados. O sea, de los dos lados, porque se está alimentando, no tiene ningún sentido. O sea, la Argentina tiene todo. Cuando yo digo el extranjero que se va acá, se va, no es con desprecio, pero como diciendo, che, ustedes tienen todo. A ver, no tenemos problemas raciales, no tenemos problemas religiosos. O sea, acá no tenemos chiitas, sunitas, o no tenemos nada de eso. Tenemos un territorio casi virgen, o sea, tenemos para hacer lo que queremos. O sea, lo que queremos en el sentido de que tenemos todas las posibilidades, el que quiere trabajar en el campo, el que quiere trabajar en industria, los servicios, el tema turismo, que ese es un tema que la nueva normalidad no sé cómo va a ser. No sé cómo va a quedar, porque no va a quedar lo mismo. Nosotros no vamos a estar tan juntos como estábamos antes. Los aviones no se van a mover como se movían ahora. Uh-huh. Por eso es interesante ver cómo está pasando en los países como Europa o Asia, que están como un año, como tienen otro. Ellos ya pasaron el invierno, están entrando en el verano. Nosotros al revés, tienen una temporada que nosotros la estamos mirando y vamos a ver qué va a pasar. Ahora ellos están convencidos que van a tener una U o una B, o sea, un salto muy, muy grande. Uh-huh. Pero, y también, una de las cosas que ayer me di cuenta, que es impresionante la cantidad de fondos que han puesto en el aparato productivo, no solamente en la industria, en todo lo que es el aparato productivo para ellos, es hoteles, restaurantes, todo el tema turismo, es increíble. Educación,
todo el tema de educación, también uno de los temas que van a venir. Nosotros no tenemos eso, pero tenemos un PBI afuera, lo tenemos que traer. Miguel, podemos terminar, le agradecemos mucho el contacto, la verdad es muy interesante conversar con usted de un tema que es apasionante y que es central para el desarrollo de la Argentina, como es el tema de como dijo Rulo, de la Torre, de la comunidad empresaria, de los dirigentes empresarios, ¿no? Porque ningún país del mundo se desarrolla si no tiene una dirigencia empresaria que esté apostando a ese desarrollo. Me disculpa que le interrumpa eso, no haga diferencia el empresario. El empresario es una persona, es el que tiene el restaurante, que tiene 5 dependientes y hoy está desesperado porque no lo puede abrir, y es Arcor. O sea, el empresario que tiene ese señor, y todos son argentinos, y es el que tiene... Pero no defiende los mismos intereses, Miguel. No representa lo mismo. Pero no tiene los mismos intereses, pero cada uno en su sí que tiene los mismos intereses. Sí, pero Arcor apoyó a Macri y después los bonobones se los tenía que guardar en la caja. Pero yo no hablo de la parte política, porque cada uno puede apoyar al que quiere políticamente. Claro, se está equivocando, pero tiene muchos intereses porque tiene mucho acá, tiene, no sé, más de 2.000, más de 3.000. Lo sé, pero a mí y tiene fierros. A mí me parece que a veces los empresarios se serruchan la rama donde están parados. Porque a veces se serruchan la rama donde están parados. Apuestan a un... Yo lo vi en varios casos. Empresarios que se dedican al mercado interno que apoyan a un modelo de organización social y económico que restringe el mercado interno. No lo puedo entender. Una persona por caso, el caso Arcor, digamos. Arcor, que es una empresa multinacional, gran empresa multinacional, una de las más importantes de la Argentina, ¿no? Sí, claro. ¿No? Seguro. Pero acá en la Argentina vende caramelo, ¿no? Vende caramelo, chocolate, alfajores. Alimentos, vende de todo. No, y siempre está invirtiendo. Bueno, no. Es verdad. No me gusta poner, o sea, una persona que está invirtiendo acá, una de las cosas que más le reclamaba al gobierno anterior era que buscaba las inversiones afuera, cuando lo único que va a pasar en la Argentina es cuando invierta el local. El local en todo el mundo pasa lo mismo, el local es el primero en invertir. Por eso le dije que hoy no están invirtiendo. Yo creo que esto es lo que hay que medir. ¿Y por qué no están invirtiendo? Porque no hay por alguna razón no hay posibilidades de invertir, entonces no va a venir un tipo de afuera. El tipo de afuera primero llega después que el local. Bien. Le quiero hacer una... distinto que el para terminar, ¿usted lo conoce a Juan Domingo Perón? ¿Usted es peronista? No soy peronista, pero los de... Esa risa fue ¿por qué me río? Porque me parece que hay un poco hay un peronista en el fondo, ¿no? No. Por lo menos en la familia hay un peronista. Por lo menos en la familia no lo puede negar. Michael. Pero me río porque hace un año te acusaban de peronista. Sí, por supuesto me acusaban. En Tucumán me acusaban de peronista, pero me acuerdo que los de la CGT, algunos trabajadores me miraron, se rieron y me dijeron: vos lo que te das cuenta es que sos peronista. Pero bueno, todavía no te diste cuenta, ya te vamos a dar carnet. Claro. Pero no es. Está muy bien. Miguel, Juan Domingo Perón en algún momento se refirió a la UIA. ¿Tiene ese audio en una famosa? No. ¿Lo escuchó? No. ¿Nunca escuchó? Se lo podemos hacer escuchar por primera vez. Qué momento radial Se lo podemos... es una boutade, es como una ironía del general Perón. Sí. ¿Usted está dispuesto a escucharlo? Se lo ponemos, si no, no, ¿eh? Sí, pero bueno, hubo mucho subida y hubo muchas... las instituciones son instituciones y siempre se van a mantener. Las personas... Esto decía el general Perón sobre la Unión Industrial Argentina. Ahora, eso en el orden político, en el orden económico también. Existe en el orden económico enfrentadas dos grandes fuerzas. Uno, la Confederación General Económica, que está con la causa nuestra. Frente a eso está la Unión Industrial Argentina, que no es unión, ni es industrial, ni es argentina, porque entre ellos andan a las patadas,
no solamente son industriales, sino que hay de todo ahí adentro, y además no es Argentina porque son todos los gerentes de las compañías extranjeras que han tomado en nuestro país. Entonces, esas fuerzas también juegan. Por otro lado está la Confederación General del Trabajo, que es la fuerza social, que es la fuerza de toda la organización sindical. Esto lo decía en la película de Octavio Yettino y Fernando Pino Solanas, ¿no? Sí. Bien, hace muchos años atrás. La verdad de los hombres. Mire, yo ya tengo más de 60 años. Y cuando usted me pregunta de que fue esto, fue lo otro, y normalmente una persona va evolucionando y va haciendo cosas en la vida que al principio piensa una cosa, o sea, el pensamiento va evolucionando también de las personas. No lo digo, yo creo que hasta el general Perón también evolucionó en su pensamiento. Pero está bien que me lo recuerde así. Mucho de lo que dice hoy se puede hablar así. Y le digo algo más. Y perdóneme porque ya no se convirtió en una entrevista, sino estoy hablando yo solo. Pero una de las preocupaciones que tengo yo ahora, cuando las empresas pierden valor, ahí es una buena oportunidad para la competencia que puede estar en otro lugar o en el Mercosur, de comprarlas, cerrarlas y llevarlas para otro lado. Por eso también tenemos que mantener los valores. Bien. Le agradecemos mucho, Miguel, el contacto con nosotros. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Adiós, un abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, Miguel ha sido el presidente de la UIA, uno de la mesa de los 6.